Estamos en el tramo final. Se vienen días claves antes de zarpar hacia nuestro próximo destino, donde vamos a sacar al Tupac del agua. El Tupac vuelve a navegar, sí señores, y estamos con los días contados. ¿Llegaremos? ¿Se puede estar realmente listos para partir? ¡Incendio a bordo! Nos acabamos de salvar de prender. En el episodio anterior les mostramos el pequeño accidente que nos frenó un poco, los nuevos avances a bordo y también salimos a navegar un rato donde vimos tortugas y tiburones. Hoy les mostramos cómo seguimos, qué logramos resolver y todo lo que todavía nos falta terminar en estos días a contrarreloj para poder partir y volver al mar. El tiempo corre y el barco quiere navegar. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Y gracias a todos los que nos apoyan en este proyecto, a nuestros Patreon y a cada uno que deja un me gusta o un comentario. Nos ayudan muchísimo, de verdad. Gracias de corazón. Somos Manu y Ram. Acompáñanos a restaurar nuestro velero de acero y navegar por el mundo. Estamos acá agazapados en el camarote, retirando los últimos acrílicos. Salieron, vamos. Quienes vienen siguiendo los videos saben que la semana pasada tuvimos un incendio acá a bordo en este mismo camarote, que por suerte no pasó a mayores. Fue un principio de incendio, vamos a llamarle así para no preocupar a nadie. No pasó nada. No pasó nada, pero hubo fuego. Hubo un fuego por unos segundos, por favor, nada más. Así que bueno, quienes nos vienen siguiendo saben que estamos cambiando las ventanas del barco. Ya nos quedan 2 y terminamos. Perdón, no te quiero contradecir, pero son 4. 4. 2 del cockpit y 2 de la banda. Tenés razón. Bueno, quedan 4, pero 4 de las más fáciles, creemos, porque ya descubrimos la chapa en esa zona y no está mal. O sea, solo es retirar el acrílico, poner el nuevo, pero no hay que soldar, creemos. Crucemos los dedos. Y una vez que terminemos con esto, ya nos iríamos a dique seco. O sea, navegaríamos con el Tupac finalmente, después de muchos meses de trabajo, para moverlo a donde lo podemos sacar del agua, que es en Juan Lacase. Correcto, Puerto Sauce. Ahí. Ya incluso tengo 99% armado el motor. Nos queda volver a limpiar el tanque de combustible, ya que está vacío. Aprovechamos y le vamos a dar una limpiada más y cambiar la junta de la tapa. Y bueno, ya eso sería lo último. Bueno, en realidad quedan varias cosas más. Quiero hacer algunos chequeos de la jarcia. Quiero volver a armar el piloto automático, el timón de viento, todo listo para esa navegada, a pesar de que no es muy lejos. Tener todos los sistemas en condiciones y nos vamos. Ya pronto, así que bueno, quédense en este episodio que les mostramos todos estos avances. Y estamos prontos a navegar y con ganas. Vamos. Así que vamos Tupac. Vamos Tupac. Terminamos los trabajos de chapa finalmente que teníamos previstos hacer acá en La Paloma. Listo, no queda nada más, solo detalles que son para hacer con amoladora, como desbastar este cordón y algunos cordones más, pero ya estamos. ¿Qué quiere decir eso? Que terminamos con las ventanas. Ayer hice las últimas 2, que eran 2 del camarote también, que necesitaban algunos parches. Ahí, esta tiene un parche ahí. Y esta otra tiene 1, 2 y 3 parches más. También hice acá algunos agujeros, rellené algunos agujeros que estaban. La chapa ya estaba muy deteriorada. Tiene unas ampollas por esa alfombra que tenía. Y bueno, terminamos con la chapa. Terminamos finalmente con las tareas de chapa que tenía previstas hacer acá. Estoy contento. Así que bueno, esas otras 4 ventanas las voy a sacar en Juan Lacase cuando pintemos toda la cubierta y ya que con un tratamiento de pintura parejo y completo de epoxi y poliuretano. Por eso también hay en algunos lugares donde soldé que se lastimó un poco el epoxi que recién habíamos pintado y que de todos modos era provisorio para proteger la chapa ahora este tiempo, hasta que pudiéramos sacar del agua el barco y hacer todo el resto de las tareas que tenemos previstas hacer. Así que bueno, feliz por ese lado, estamos ya, no queda más trabajo de soldadura y amoladora acá. Estoy contento, ya estaba cansado, pero bueno, tarea terminada, trabajo hecho. Queda solamente, como les decía, desbastar algunos cordones que
que necesitan que los emprolije y que bueno, la moladora ahora dejó de andar, tengo que cambiar el cable. Y bueno, nos vamos para allá. Otra cosa que tengo que terminar de hacer es armar el motor, limpiar el tanque de gasoil, tanque de combustible. Y bueno, estamos para salir. Vamos a hacer una prueba por acá, navegar, por ahí salir a pescar un poco. Y nos vamos. Estoy con el motor, ya poniéndolo a punto a ver si salimos a probar el barco un poco antes de hacer la navegación a Juan Lacase. Y lo tengo ya armado. Está el múltiple de escape que estuve reparando. Del otro lado está el alternador, el burro, bomba de agua, algunas mangueras que cambié también, las correas son nuevas. Así que bueno, ya estamos como para terminar de armarlo y probarlo. Entre las piezas que estuve reformando es este codo, el codo de mezcla en el escape, que es el problema que tienen todos los Yanmar prácticamente, que cuando se empieza a deteriorar esta pieza, luego se termina lastimando el múltiple de escape también y quizás algo más, si el problema es grave. Y esta pieza yo la mandé a hacer esta modificación y otra modificación más, que era cambiar el caño interior. Lo conté en un video hace un par de semanas. Eso lo mandé a hacer en una metalúrgica en Rocha, acá cerca, pero lamentablemente no quedó bien. Si bien cambiaron el caño interno, que era eso para mí lo más importante, pues estaba muy picado. Después hay algunas cosas, como habían algunos poros en la soldadura que terminé tapando yo porque eran bastante evidentes, y una emprolijada porque acá también en esta unión habían varias, no estaba bien hecha la unión de del caño con la brida, así que hice todo este cordón acá externo y después lo amolé para que quedara plano. Igual esto va sobre una junta con bastante elasticidad, así que queda una junta estanca de todos modos, pero bueno, hice ese laburo de soldar acá todo este cordón y hacerle un plano, como un plano con la moladora, pero bueno, creo que quedó muy bien, quedó prolijo. El problema es que ahora lo presento en el múltiple, así, y no lo estoy pudiendo hacer coincidir los agujeros, porque cuando volvieron a soldar esta pieza allá en esta metalúrgica, no voy a decir el nombre, la brida con el caño o con los caños no quedó exactamente en la misma posición que tenía antes. Hay unos milímetros de diferencia que no coincide ahora con los agujeros que tiene el múltiple roscados. Así que lo que voy a tener que hacer es voy a ver si agrando un poco este agujero o si de alguna forma la hago coincidir, rectificar ese problema para terminar de armar el motor. Ya casi lo tengo. Nos resta hacer antes de partir es limpiar el fondo, que está con muchísima vida y sobre todo la hélice, para navegar mejor y para ya tenerlo más limpio para cuando lo saquemos del agua. Así que en estos días Raúl va a bucear. Tenemos un compresor que nos prestó un vecino del puerto, así que buenísimo para poder respirar bajo el agua, y recién compramos nuevas espátulas, así que en estos días bucearemos. Tal vez yo asista con un dinghy desde el costadito del barco y empezaré a sacar la línea de flotación, lo que está incrustado cerca de la superficie, y Raúl se meta abajo del barco a limpiar el resto. Ya veremos cómo trabajamos en equipo. Así que aquí estamos, un día precioso, un vientito sur fresco, hermoso, y muy felices porque terminamos los trabajos de chapa, como contaba Raúl. Para mí también es precioso porque ahora puedo empezar a limpiar todo el interior, el polvo, la escoria, la soldadura es súper sucia. Así que a partir de ahora nuestra casita va a estar un poco mejor día a día. Estamos muy contentos. Hoy es el día de los enamorados, así que es nuestro día. Súper felices. Sí. ¿Y qué más tenés para contar? Que bueno, terminamos lo que es chapa, quedan algunos detallecitos nomás, para eso ya arreglé la moladora. Bien. Ahora vamos a ajustar esa pieza que hay que ajustar para que calce bien en el motor. Estábamos recién repasando, armando la lista mental de todo lo que nos falta para antes de partir, que será en unos días, esperamos. Y más o menos la lista que nos armamos es limpieza del fondo del barco, sobre todo la hélice,
que les conté recién. No, se limpia igual todo el casco. Todo el casco, sí. Terminar el armado del motor. Sí, ya casi lo tengo. ¿Qué más? Probarlo. Probar el motor, salir a dar una vuelta si podemos. Sí, vamos a salir a navegar por lo menos una vez. Limpiar el tanque de gasoil, que eso implica abrir toda la tapa que tiene, los tornillos, la junta, limpiarlo, cambiarle la junta, volverlo a cerrar y sellarlo bien. Vamos a aprovechar también a ver si le podemos armar un medidor de nivel. Que no tiene. Poner los acrílicos de las ventanas que sacamos para poder navegar sin que nos entre agua. Los vamos a poner provisoriamente porque después los tenemos que volver a retirar para pintar bien la cubierta como corresponde. Pero bueno, hay que ponerlos para navegar con ventanas. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Hay que hacer un buen chequeo de la jarcia también. Subir al palo, revisar todo, asegurarnos de que esté todo bien. Ya tengo identificadas 2 cositas que quisiera corregir de la jarcia y un pin del Style Proel que quiero cambiar. Ya tengo el repuesto también para eso, mandé a tornear en Argentina. Quiero lubricar el sector, quiero lubricar el timón, asegurarme que los guardines estén bien. Quiero reparar el piloto automático, el Raymarine que tenemos, que es muy débil, y bueno, vamos a hacer unos ajustes ahí para que aguante un poco más. Estoy pensando también ahí cómo solucionar este problema. Tenemos que ponerle la pala y la veleta al timón de viento. También hay que pasar los guardines. Y pasar, claro, exacto. Así que creo que nada más, o seguramente hay muchas cosas más. Después revisar que ande todo, que el AIS esté bien, todo, ¿no? Revisar que todo funcione en esa prueba. Hay que volver a cablear todo lo que sacamos del palo. Ah, es verdad. Hay bastantes cositas. Hay bastantes cositas. Vamos una semanita más de laburo, seguro. Sí, una semanita más. Pedimos que la próxima semana ya nos encuentren navegando o próximos a salir, a zarpar. Así que bueno, a meterle los días que quedan. Bueno, ya que estamos repasando la lista de cosas a hacer antes de zarpar, les dejamos, por si la quieren ver, una lista que nosotros ya tenemos armada y siempre miramos, está digitalizada, antes de zarpar, una especie de checklist. Se las compartimos por si a alguien les sirve, para usar para su barco, adaptar. Está obviamente hecha específica para el Tupac, pero creo que puede estar buena, puede ser útil tal vez para alguien. Así que se las compartimos en la descripción del video. Dejamos el link a nuestro Patreon y en el Patreon está disponible, no hay que pagar nada, es gratis, la pueden mirar, descargársela. Obviamente quienes tengan ganas de colaborar con nuestro proyecto, en ese mismo Patreon pueden elegir aportar $3 para ayudarnos, y cuando hacen ese aporte es como que automáticamente se les habilitan un montón de opciones dentro de esa plataforma Patreon, en donde pueden, además de descargar esta lista que es para todos gratis, no hay que poner nada, otras cosas más si pagan esa suscripción de $3. Entre ellas un librito que yo escribí sobre astronomía y navegación y las cosas que encontré que tienen en común la vida científica, de la investigación y los astros, el cielo y el mar, y otras cosas más, una bitácora de RAW. Bueno, y van a ver, pueden ahí entrar y mirar. Pero bueno, les dejamos esta lista, esta checklist que siempre chequeamos antes de zarpar, para quienes la quieran descargar y mirarla. Acá estoy corrigiendo la pieza esta. Y bueno, lo que elegí es desbastar este sector de la brida para que los tornillos puedan alinearse con los agujeros y calce bien en el motor. Así que lo estoy desbastando un poco con un disco de desbaste, y estoy usando un disco nuevo porque es importante no mezclar discos que hayas usado con hierro común, con acero común, al trabajar en inoxidable, porque lo contaminas y se empieza a lastimar también el inoxidable. Entonces disco nuevo siempre para trabajar inoxidable. Se viene el agua acá en La Paloma y bueno, interrumpo el laburo de chapa y de motor para solucionar un problema más importante ahora, que es que deje de entrar agua a nuestro camarote. Acá por la escotilla del camarote, esta que tiene burbuja de Moitessier, nos entra agua a pesar de haber sido sellado con el 295V de Sikaflex, que es un sellador de alta tecnología. Como pueden ver, no termina de adherir bien al acrílico, así que me dispuse a cambiarlo. Recién acabo de terminar de limpiar, de lijar toda la zona, y ahora le voy a dar una pasadita con silicona acética. Es algo mucho más económico y apto para exteriores. Yo creo que tiene que andar, que adherir bien al acrílico. Le voy a dar una pasada
y veremos cómo queda. Días de nordeste acá en el puerto de La Paloma. El nordeste es un viento que nos castiga bastante, nos tira contra el muelle, hace una ola que nos sacude bastante. Se pone duro estos días. Estuvo lloviendo hasta recién, ahora por suerte paró un poco. Windy pronosticaba 20 nudos en las rachas y estamos viendo en el anemómetro ahora, por ejemplo, 24 nudos. Vimos rachas de 30 recién, así que hay un poco más de lo que estaba pronosticado. Y acá esperando que pase, a ver si podemos aprovechar el día para trabajar un poco más, que estuvimos hoy trabajando en escotilla y haciendo algunas otras cositas más. Bueno, acá mientras Raúl se toma unos mates, descansa un poco, les mostramos cómo va quedando. Ya está desbastando todos los cordones donde soldó previamente, prolijando todo para que pronto podamos pintar. Así que bueno, últimos trabajitos de chapa. Cantamos victoria un poco antes de lo que era. Igual. Recuerden que esto era un ángulo recto que lo transformamos así con un bisel. Claro. Para evitar ese plegado de chapa o un cordón más, o sea, un cordón que no hubiera sido necesario. Y bueno, después de la primera molada encontré algunos lugarcitos donde me pareció importante repasar esos cordones, esos lugares, con un cordón más. Y ya estoy amolando eso y contento con el resultado. Esto es lo último que voy a hacer de chapa acá en La Paloma. Termino con esto y arranco a probar los sistemas y dejar el barco listo para navegar. Estás peinada. No me escraches. Acá Manu limpiando anchoas para el almuerzo. Pescadas acá. Pescadas acá desde el muelle. Con un lengue. Y yo estoy preparándome para ir a bucear y limpiar el casco, limpiar las tomas de agua del motor, la toma de agua del motor, perdón, y la hélice. Y poder probar esta tarde el motor finalmente. Voy a limpiar igual, voy a pasar un rato limpiando todo lo que pueda del casco. No sé si lo terminaré ahora, pero bueno, contamos con un gran ayudante que les vamos a mostrar. Les presento al ayudante. Esto es un compresor de aire, un compresor de uso hogareño, digamos, un compresor no muy sofisticado, que como única característica indispensable para esta tarea que vamos a hacer es que sea sin aceite, un compresor que no tenga un cárter de aceite como la mayoría de los que andan por ahí. Este es un poquito más caro por eso, pero no mucho más, y nos sirve para esta tarea de poder respirar el aire, ¿sí? Esto es un regulador de buceo común y hay acá unos 10 metros de manguera. Y bueno, el regulador de buceo nos lo ponemos en la boca y respiramos como se respira con cualquiera de estos, expulsando con fuerza. Acá tiene la válvula para ventear aire y asegurarnos de que funcione bien. Tiene suficiente manguera para ir recorriendo todo el casco, ir hasta la quilla, y nos permite trabajar muy fácilmente. Bueno, otro elemento indispensable para el buceo y la limpieza del casco es un cinturón de lastre para poder mantenernos neutros o ligeramente negativos a la hora de bucear, de limpiar el casco. Detalles, por ejemplo, para quien nunca buceó con compresor, es cuidar de no ir a demasiada profundidad, mantenerse en la profundidad del casco, no usarlo para hacer buceo recreativo. Yo no recomendaría ir más allá de los 3 metros como máximo con un compresor así. Seguramente se puede hacerlo, pero me parece muy desaconsejable por motivos de seguridad. Además es importante que haya alguien controlando desde afuera, que todo vaya bien, que el suministro de aire se mantenga bien, que la manguera no se estrangule. Eso facilita mucho la tarea y da una capa de seguridad muy importante. Espátula ancha y máscara de buceo común. Otra cosa importante es usar ropa, usar traje de neopreno en lo posible, más allá de la temperatura del agua, para cuidarnos un poco de todos los microorganismos que a veces pueden ser bastante molestos e invasivos y se te pueden meter en el cuerpo. Entonces con la ropa nos cuidamos un poco. Tampones en los oídos, muy importante también. Uno de estos bichos en el oído es un problema grave, así que
Una vez todo esto contemplado, patas de rana, que acá no están, pero ahora las vamos a poner, al agua, y en un ratito con una espátula ancha dejamos el casco limpito. Estamos usando espátula y no paño o esponja, porque nuestro anti-fouling ya está recontra muerto, ya no funciona como anti-fouling y las adherencias que tenemos son graves. Entonces, normalmente si el anti-fouling está bueno, no hace falta este trabajo. Con un cepillo cada un mes, un intervalo de tiempo, depende, que va a depender del agua en el que estemos navegando, ya se mantiene muy bien el casco. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Gracias por los comentarios y los me gusta, y si no estás suscrito al canal, este es el momento de apretar la campanita y suscribirte. Y bueno, van a ver que encontramos malas noticias al bucear, ya les mostraremos la semana que viene lo que pasó.